Ahora bien, si algo, tal como mencionaba Marvin, si algo históricamente ha provocado muertos, manifestaciones, desórdenes, ha sido cuando se habla de incrementar el costo en la tarifa del transporte colectivo. Pero tomando estas realidades, ¿cómo pudiese realmente incrementarse ese costo sin provocar estos estallidos y realmente que sea una tarifa real donde al final el usuario tenga la garantía de viajar cómodo, seguro, en todos los aspectos, y no que lo vayan a asaltar, y cómodo por no ir colgando, pues? Sí, es un tema relativamente complicado por también el desarrollo urbanístico desordenado del municipio de Guatemala, Villanueva, Misco, etcétera, la gran metrópoli. Yo soy partidario también de la idea de que en la medida que se pueda el subsidio debiera ser focalizado a ciertos sectores de la población vulnerables, como tal lo decía Alejandro, en el tema del adulto mayor, de los estudiantes. De hecho, a los estudiantes ya se les da directamente el subsidio en efectivo y ellos lo pagan, a diferencia de como era antes, que se les daba un ticket y bueno, no había mucho problema con eso. Entonces se vendían los tickets, etcétera. Entonces ahora ya es directo el subsidio a los estudiantes. Al adulto mayor podría dársele directamente, así como se le dan el tema de las pensiones, y a los que usan Transurbano también se le podría dar directamente a la tarjeta de prepago. El problema es a un gran grupo de población que sigue utilizando los buses rojos, que no hay ningún tipo de control ahí. Ahí hay un problema de diseño, y efectivamente el tema del subsidio ahorita es un esquema totalmente fallido, porque la única idea del subsidio, la única, es mantener artificialmente la tarifa baja. Sin embargo, eso no se logra tampoco, porque a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche, ya te cobran los buses, te cobran 2, 3, 4, hasta 5 quetzales. Hay busitos, microbuses pirata, que te cobran 5 quetzales, 10 quetzales a determinada hora. Entonces el esquema del subsidio tampoco ha funcionado, ni siquiera en el tema de la tarifa. Entonces hay que pensar en un cambio radical en el tema del transporte. Habría que pensar tal vez en tarifas diferenciadas según qué clase de servicio. Así como funciona un poco el tema cuando uno viaja en avión, ¿no? Primera clase, etcétera, clase económica. Es decir, que uno se pueda acomodarse a lo que se pueda pagar. Soluciones hay. Lo que no hay, evidentemente, aquí es voluntad, y no hay voluntad porque eso es un gran negocio en el que están metidos, repito, pseudoempresarios, que ahorita se están disputando ese subsidio entre dos grupos, y evidentemente el Ministerio de Comunicaciones le echa la responsabilidad al Congreso, el Congreso dice que ellos no tienen la responsabilidad. Entonces aquí lamentablemente, hasta que haya un problema mayor, lamentable como el tema de ayer, hasta que haya algún tema mayor, tal vez el Ejecutivo reaccione. El presidente mismo dijo que iba a tomar cartas en el asunto, sin embargo se ve que no hay interés realmente de solucionar esto, como en muchos otros temas, lamentablemente. ¿Cómo empatamos el tema del usuario con los municipios que circundan la ciudad capital de Guatemala? Hablemos Villanueva, Misco, San Miguel, Petapa, Chinautla, gente que viene a la ciudad capital y hace uso del transporte de la metrópoli. O sea, ¿cómo empatamos eso? Porque tal como dice Alejandro, gente de afuera está pagando un transporte acá de la ciudad capital de Guatemala. No, y es que tiene que ser un sistema integrado, ¿verdad? Eso sucede en cualquier urbe grande de cualquier país desarrollado, es decir, ya estas circunscripciones municipales se quedaron cortas, ¿verdad? Ese es uno de los grandes fracasos del Transmetro, por ejemplo, que es una cuestión eminentemente municipal. Si ese Transmetro llegara en lugar de Alcenma a Matitlán, por ejemplo, resolvería un problema muy importante. Entonces realmente se tiene que pensar en una solución integral, ¿verdad? Ya una oferta diseñada para atender ese tipo de necesidades, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando esencialmente desde San Lucas hasta Fraijanes y desde Villanueva hasta Chinautla, o sea, estamos hablando de una metrópolis bastante grande. Eso solo lo puede hacer, digamos, un sistema donde se adopten, digamos, se tomen las ventajas de las economías de escala, por ejemplo, ya de una población de más o menos 3 millones de habitantes, donde ya se planifique de esa manera, con certeza, por ejemplo, con estabilidad para los inversionistas, para que se puedan atender estas necesidades, ¿verdad? Que ya se pueda planificar en una cuestión integral y no que políticamente se vaya decidiendo en cada, digamos, municipio, porque entonces, pues obviamente ese es exactamente el resultado que tenemos, ¿verdad? Un sistema inoperante. Marvin, ¿considera usted que, por ejemplo, se me ocurre esta idea que plantea Alejandro, que el Transmetro vaya más allá y que salga de los límites de la ciudad capital de Guatemala? ¿Pudiese ser esto una vía?
Podría ser una de las soluciones, parciales quizá, porque aquí hay que diseñar sistemas también alternativos. Por ejemplo, en el caso de la línea férrea, se está pensando ahora en un tren de cercanía, le llaman, que podría ser, por ejemplo, que llegara, en teoría, llegará del Centro Norte hasta la Justo Rufino Barrios, usando la vía férrea. El problema es que el espacio no da para tener dos, digamos, entonces hay una limitante de física ahí, pero es una alternativa. Aquí lo que ha fracasado es que, a diferencia de otros departamentos, en Guatemala no existe una mancomunidad de municipios que funcione, que es lo que debiera existir, un tema integrado entre las municipalidades. Porque también hay pugnas, por ejemplo, es histórica la pugna, o lo podemos recordar entre Santa Catarina, Pinula y Guatemala por el tema del Yusi, por ejemplo, o el tema del Transmetro, que perjudica a los de Villanueva, pero favorece a todos los que habitan por la zona 12, etcétera. El Transmetro que va a llegar, por ejemplo, solo frente a la línea del Transmetro, que va a llegar únicamente frente al Estadio La Pedrera, pero es necesario que llegara un poco más allá, a Chinautla, por ejemplo. Pero acá hay también algún tipo de intereses políticos, porque Alejandro mencionaba, por ejemplo, las barreras de entrada que hay a este tipo de negocio, por así decirlo, y es, por ejemplo, que la municipalidad de Guatemala concede las líneas para el tema del Transmetro por 25 años. Es decir, hay un monopolio de entrada ahí, es decir, yo te concedo con exclusividad para que prestes este servicio al Transmetro, al Transurbano, perdón, es decir, a la EAU, ellos tienen en exclusividad el usufructo de esas líneas por 25 años. Eso es impensable, porque un bus no tarda 25 años, mínimo tendría que renovarse la flota, qué sé yo, cada 5 años. Entonces, dar una concesión, por ejemplo, a 25 años no tiene ningún sentido. Entonces, hace falta mucho el tema de integralidad. Hace falta pensar en sistemas alternativos de transporte, el tema de las ciclovías, por ejemplo. Es un tema que podría favorecer no solo el tema incluso de la salud propia, de que nos harían uso de la bicicleta, sino también el tema de disminuir la contaminación. Hay que pensar en sistemas alternativos, no únicamente en sistemas de subsidio. El tema del Transmetro, la ventaja que tiene es un transporte masivo, entonces hay economías de escala ahí, con vías exclusivas, por ejemplo. Entonces hay muchas soluciones. Repito, lo que hace falta aquí es voluntad y un poco de creatividad. Finalmente, una idea de ambos. ¿Qué tendrá que suceder? Porque tal como decía Marvin, el Ejecutivo le pasa la brasa al Congreso, el Congreso al MICIB, al CIB, el CIB dice que no, a Sopagua, la otra asociación. O sea, aquí nadie quiere tomar la brasa de este tema que ya vimos ayer. A un ciudadano lo agarraron a golpes. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, lastimosamente, como decía Marvin, ¿verdad? En Guatemala se tiene que dar una tragedia para que alguien reaccione, y eso es una lástima realmente, ¿verdad? Ya se han dado casos históricamente digamos, de confrontaciones muy serias, de muertos, ¿verdad? Cosa que es algo inaceptable, ¿verdad? Realmente yo pienso que tiene que haber que el tema se tiene que empezar a abordar ya con seriedad, ¿verdad? La misma población tiene que empezar a reconocer, ¿verdad?, que el sistema actual no está funcionando, y tal vez ejercer algún tipo de presión ciudadana ya para pensar en otras alternativas, en otras soluciones, ¿verdad? Pero es algo que esperamos se haga de manera seria, de manera civilizada. Muchas veces las decisiones políticas no se toman por el costo político en el corto plazo, ¿verdad? Aunque en el largo plazo sabemos que son decisiones de beneficio para la población y de beneficio político también, ¿verdad? Aunque en el corto plazo siempre hay reacción, pero realmente aquí es que alguien tiene que empezar ya a abordar este tema ya con seriedad, ¿verdad? Ya con ideas más concretas, ya no seguir con este esquema, pues que a todas luces es un esquema que definitivamente no funciona y no va a seguir funcionando. Yo diría que hay soluciones a corto, mediano y largo plazo. A cortísimo plazo hay que solucionar el tema del subsidio, y el tema de la disputa entre Azopagua y la EAU se soluciona dándole el subsidio a cada propietario de bus, por cada bus que tenga. Es decir, los 7,000 y algo quetzales que dan por bus al mes debiera darse a cada propietario de bus que demuestre que el bus está trabajando. Es decir, porque ahí se paga subsidio por bus que no están circulando, que está cobrando la tarifa indicada, autorizada, y que está circulando incluso por las rutas o las vías que le corresponde, porque a veces tampoco eso sucede. Eso es a corto plazo, pero esa no es la solución de fondo, esa es la solución inicial, digamos, a cortísimo plazo. A mediano plazo hay que pensar en el desarrollo un poco más ampliado del tema del Transmetro, que es un sistema que de lo que tenemos, de todo lo infuncional que tenemos, es el que menos peor funciona, no el mejor, sino el menos peor que funciona.
Y a mediano plazo y a corto plazo también habría que pensar en una intervención del tema del transporte. Ya fue decretada en su momento una intervención por un juez, luego dan marcha atrás por los temas de presiones políticas. Entendemos que hay un proceso encaminado que sigue el tema legal ahora a nivel de la Corte Suprema de Justicia, ya a nivel de una sala. Y luego, a mediano y largo plazo, también pensar en dar el subsidio al usuario de manera focalizada, y también pensar en sistemas alternativos de transporte para ir solucionando esto de una buena vez. O sea, soluciones hay a corto, mediano y largo plazo, y esta pugna entre estos dos grupos de empresarios, entre comillas, repito, porque el Estado les da todo, ellos solo hacen un usufructo de lo que el Estado les da, se resuelve dándole el subsidio a cada propietario de cada bus. Bueno, gracias a ambos por haber estado con nosotros hablando acerca de este tema. Pasamos ahora con Carolina, que tiene más información.